Hola entusiastas de la geopolítica, les voy a traer un nuevo video. Vamos a hablar de lo que está pasando en el mundo de las finanzas. Esto viene pasando ya en Estados Unidos, pero bueno, como vivimos en un mundo globalizado, las cosas que pasan en un país repercuten en el resto del mundo o en otros países muy rápidamente. Había habido la crisis de solvencia del banco de Silicon Valley en Estados Unidos, lo que ya había tenido consecuencias dentro de Estados Unidos. Pero también en otros lugares del mundo tenemos el caso de Suiza, donde a pesar del millonario rescate que impulsó el Estado suizo y el banco UBS, las acciones del Credit Suisse cayeron y que a su vez arrastró a otros bancos europeos. A esto se suman las pérdidas que hay en Wall Street y Hong Kong. Todo esto es información muy reciente. Estamos hablando de ahora mismo, hoy lunes 20 de marzo cuando estoy publicando este video. Así que si lo ven un poquito después, la situación puede haber cambiado para mejor o para peor. Tenemos que, bueno, volviendo al tema de Suiza, el gobierno de ese país había logrado un acuerdo con el UBS, que es la principal competencia del banco Credit Suisse, para avanzar en lo que fue un rescate. UBS aceptó el domingo pagar 3.000 millones de francos, que serían alrededor de 3.230 millones de dólares, por Credit Suisse, y además asumir hasta 5.400 millones de dólares en pérdidas. Esta función contó con el apoyo del Banco Central Europeo, la Reserva Federal de Estados Unidos y el Financial Conduct Authority de Reino Unido. Los bancos centrales de distintos países también pusieron en marcha alertas y mecanismos para evitar el efecto contagio, entre ellos reforzando el flujo de efectivo en todo el mundo. Sin embargo, este lunes arrancó como muchos pensaban, que era que las acciones de Credit Suisse y las del banco UBS se desplomaron en la bolsa suiza, 60% en el primer caso y 8% en el segundo. También tenemos que en Estados Unidos las acciones del banco First Republic volvieron a caer con fuerza. Además, en las últimas horas se supo que Credit Suisse no pagará 17.000 millones de dólares de su deuda, como era parte del acuerdo de rescate. Así que tenemos bastante malas noticias en el mundo financiero. Y acá tenemos varias maneras de verlo, que me parece que es lo más interesante ahora. Porque crisis financieras, para los que no sepan, que creo que hoy en día es casi nadie, van a pasar una y otra vez en el sistema capitalista. Es algo que viene pasando desde el principio y va a seguir pasando una y otra vez. Si vamos al terreno de lo geopolítico, enlazando ambos mundos, el geopolítico y las finanzas, podemos hacernos la pregunta si en este enfrentamiento geopolítico que estamos viendo entre Rusia y, bueno, Occidente en general, los rusos estarían activando tal vez algunos planes de ataque en ese sentido. Hay algunas evidencias circunstanciales de que esto es así. Tenemos que, bueno, la corrida bancaria y todo el desplome del banco de Silicon Valley tal vez estaría relacionado a Peter Thiel. Peter Thiel fue una persona muy interesante, que en general cuando se habla de billonarios estadounidenses o de gente muy influyente de Estados Unidos, se lo deja fuera por alguna razón y se habla más de Elon Musk u otros personajes. Pero Peter Thiel es muy importante. Peter Thiel fue quien apoyó la campaña de Donald Trump desde el principio, para dar un ejemplo, ¿no? Hoy en día tenemos que fue Peter Thiel otra vez el protagonista de todo esto, lo que está sucediendo, ya que fue él el que comenzó a retirar todos sus fondos, que no eran pocos, sino que eran muchos, justamente cuando ese banco estaba vendiendo bonos, bueno, justamente para financiarse. Entonces fue un momento muy específico en el que lo hice. Peter Thiel, muchos ya lo habían acusado de estar relacionado a los rusos, o directamente de ser un agente ruso, como otros multimillonarios, periodistas o políticos en Estados Unidos. Este es un tema que se habló bastante y yo en general lo intenté evitar, pero hoy lo voy a tocar. Entonces tenemos que es muy probable que los rusos sí intervinieran en las elecciones y sí estén interviniendo, y de hecho más que nunca, en los asuntos de los distintos países occidentales, como pueden ser Estados Unidos, bueno, o los países europeos, u otros también. Entonces tenemos que, si vamos al timing de esta crisis, por un lado podemos decir, bueno, es producto de
todos los problemas que se vienen acumulando desde el fin de la pandemia. Evidentemente en algún momento todo esto iba a explotar. Bueno, puede estar explotando ahora. También tenemos una potencia en decadencia que tiene todo el interés del mundo en que le vaya mal a Occidente. Se puede estar metiendo ahí la cucharita, como decimos acá, puede estar metiéndose. De hecho hay pruebas que se metió en muchas cosas, pero también se podría estar metiendo en la parte financiera. Y por el otro lado, también tenemos que esto es business as usual para el capitalismo, porque aún si los rusos estuvieran interviniendo en este tema, o fuera otro tipo de potencia u otros agentes, o algo que no lo podemos ver, las crisis financieras son normales para el sistema capitalista. Y lo que vamos a ver, si es que esta crisis se va profundizando, es un reordenamiento de quiénes tienen los recursos, quién tiene el mando político y estas cosas. Y también, tocando temas que toco en general, un reordenamiento demográfico, ya que estas crisis en general son seguidas por migraciones muy grandes. Tenemos que durante la época de la Gran Depresión mucha gente del centro de Estados Unidos se reubicó en otras zonas del país. Y bueno, también tenemos que previamente a eso, pero peor durante la Gran Depresión, Estados Unidos se cerró a la inmigración del resto del mundo, especialmente de Europa, porque el resto del mundo no había tampoco mucha migración. Bueno, pero fue un momento bastante aislacionista. Entonces tenemos que nuevamente estas tendencias ya aislacionistas podrían resurgir si se profundiza esta crisis. Y también ver reordenamientos demográficos dentro de ese país, al igual que en otras zonas del mundo. Ahora, en cierto sentido podemos ver estas grandes crisis financieras como no algo malo del capitalismo, si lo vemos desde el punto de vista del sistema en sí, aclaro, sino justamente como reordenamientos necesarios para hacer funcionar mejor cada vez al sistema. No veamos acá indicios de alguna especie de colapso de ningún tipo, pero sí seguramente de presiones cada vez mayores a las personas, a los habitantes de a pie de los distintos países del mundo, que son quienes en general pagan más estas crisis. Así que bueno, es un panorama bastante negativo el que di, y seguramente mucha gente estará en contra de lo que acabo de decir, y me parece perfecto, hay distintas maneras de verlo. La cuestión sistémica del capitalismo es cíclica, es repetitiva, no esperemos demasiados cambios con respecto a eso, aunque sí, sumándole el factor geopolítico, como puede ser este enfrentamiento con Rusia y China, podría haber ahí tal vez alguna sorpresa. Y seguramente esta sorpresa sería algo negativo y malo para la población, así que espero que no haya ninguna sorpresa. Pero bueno, esto es impredecible. Así que bueno, espero que les haya parecido interesante el video. Pongan me gusta si les gustó y compartan si creen que vale la pena compartir. Les dejo la pregunta: ¿creen ustedes que esta crisis financiera se va a ir profundizando o simplemente va a pasar en las próximas semanas? Lo leo en los comentarios. Gracias a todos por su tiempo. Y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo, además de aparecer en los agradecimientos de los videos de este canal y mis otros canales Ultra Argentina y Pernambuco. Nos vemos pronto, saludos.